¿Ok? Perfecto. Bueno, bárbaro. Arrancando nomás. Bueno, arranco nomás. Voy a compartir pantalla. Vamos a abrir el práctico. Ahí está. Bueno, comparto. Bueno. Vamos a ver la actividad número 7. Vamos a resolver un caso de un problema de programación lineal con Solver, ¿verdad? Bueno, voy a leerle la actividad 7. El enunciado dice: un fabricante de indumentaria invernal desea planificar la producción de sus 4 principales productos para la próxima temporada con el objetivo de maximizar la utilidad. Sus productos estrellas son una campera con capucha, una campera con relleno de pluma de ganso, pantalones y guantes con aislante. Estos productos se elaboran en 4 departamentos: corte, aislamiento, costura y empaque. Además, la empresa ha recibido pedidos seguros suscrito con ellos los contratos de provisión con una cláusula de penalización por los artículos que no provea. Hay que prestar mucha atención con este párrafo. Se los vuelvo a leer. La empresa ha recibido pedidos seguros de sus más importantes clientes y ha suscrito con ellos los contratos de provisión con una cláusula de penalización por los artículos que no provea. En la siguiente tabla se resume la información referida a cada uno de los artículos y a la capacidad de producción de cada uno de los departamentos expresada en horas. Y entonces tenemos la tabla donde tenemos los Perdón, 4 Pablo, ¿pero vos departamentos. estás Sí, desplazándote por el texto? sí, yo estaba leyendo lo que había impreso. ¿Sí? Ah, pero Porque... en la pantalla no te vas desplazando. O sea, en la Ah, pantalla perdón. quedó. No. Tenés razón, Claro, no, yo lo estaba leyendo de una hoja que lo tenía al lado. Bueno, en la siguiente tabla se resume la información tabla no se referida. veía, no se ve nada de lo que estás diciendo. ¿Ahora no se ve? Ahora sí, ahora está empezando a aparecer el texto. Sí. No, está bien, está bien. Porque tenía compartida la hoja de Word, nada más que a lo mejor no me había desplazado hacia el último párrafo. No, Yo no te desplazaste hacia abajo, la tabla, por ejemplo, todavía no se ve completa. Bueno, como les decía, en la siguiente tabla se resume la información referida a cada uno de los artículos y a la capacidad de producción de cada uno de los departamentos expresada en horas. Acá podemos ver la tabla donde yo tengo los 4 departamentos en las filas y después tengo en las columnas los 4 productos que produce la empresa. En la primera fila podemos ver, por ejemplo, que en el departamento de corte, la campera con capucha insume 0,30 horas, que no es lo mismo que 30 minutos. La campera con pluma de ganso insume 0,30 horas. El pantalón con aislante 0,25 horas. Y el guante con aislante 0,15 horas. Y la capacidad en horas del departamento de corte es 1000. Bueno, en la segunda fila tenemos los mismos datos, pero para el departamento de aislamiento. En la tercera fila para el departamento de costura. Y en la cuarta fila tenemos los mismos datos, pero para el departamento de empaque. Los 4 departamentos tienen una capacidad en horas de 1000 horas en total. Luego tenemos la demanda en cantidad de unidades para cada uno de los productos según el contrato que se firmó, donde tenemos 800 unidades para la campera con capucha, 750 unidades para la campera con pluma de ganso, 600 unidades para los pantalones y 500 para los guantes con aislante. Luego, en la próxima fila, tenemos la utilidad unitaria que tiene cada uno de los productos,
donde tenemos 30 pesos para la campera con capucha, 40 para la campera con pluma de ganso, 20 para los pantalones y 10 pesos para los guantes. Y por último, tenemos una penalización por unidad no provista, que en el caso de la campera con capucha por unidad no provista es de 15 pesos la penalización, 20 pesos para la campera con pluma de ganso, 10 pesos para los pantalones y 8 para los guantes. Se solicita formular el modelo lineal que representa el problema, organizando adecuadamente los datos en una planilla de Excel para resolverlo con Solver. Antes de pasar al Excel, lo que vamos a hacer, me voy a ir a la primera página. Bueno, ¿les queda claro lo que tenemos que hacer? Con los datos del problema, lo primero que tenemos que elaborar es el modelo. Y después, recién que tengamos el modelo elaborado, donde tengamos la función objetivo, las variables de decisión identificadas, las restricciones, vamos a pasar a la hoja de Excel, donde vamos a organizar los datos de una manera que nos permita después resolverlo con Solver. Entonces, ¿alguien se anima a decirme cuáles serían las variables de decisión que puede identificar en el problema? La cantidad a producir de cada producto, profe. Sí, es correcto. ¿Y cuántas variables de decisión identificarías en ese caso? 4 serían, profe. 4. Está bien, es correcto. ¿Alguien identificó, además de esas 4 variables de decisión que están bien, alguna otra? ¿Son solo 4 las variables de decisión? ¿Qué buscamos? ¿Cuál es La el demanda objetivo que tenemos. Los voy a ayudar, ¿Alguien les voy a dar una pista. Era Pablo, alguien habló. Sí, La demanda que tenemos, ¿puede ser? La demanda que tenés implica en principio una limitación porque digamos, vos no podrías producir menos, en principio no podrías producir menos de lo que te demandaron. Sin embargo, perdón, se me congeló la pantalla y no pude escuchar lo que dijo el alumno. Si me lo puede repetir, le el agradezco. alumno dice la demanda o los contratos que ya tenemos firmados como variable. Yo le digo que eso implica más una limitación. Sin embargo, fíjate que en principio vos no podrías producir menos de los contratos que tenés suscritos. Pero en el del texto surge que vos podrías no cumplir con los contratos al nivel del monto que has suscrito, o sea, de la cantidad de unidades que te has comprometido a entregar, porque dice que vos suscribiste contratos para proveerle 800, 700 o 600, ya no me acuerdo las cantidades, porque no las tengo a la vista, pero que parece ser que no podés cumplir siempre que pagues una pena. Exactamente. O sea, uno podría no cumplir con esa cantidad, pero me van a cobrar una multa, digamos, pongámosla entre comillas, por cada unidad que yo no entregue. Entonces, yo me comprometí en un contrato por 800, pero suponete que entrego 700, entonces tendría que pagar multa por 100. Esa multa, obviamente, va a estar deducida de lo que yo pueda ganar con ese contrato, porque esa es una pérdida o un costo por no haber cumplido con el contrato al máximo nivel comprometido. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, a partir de eso, la empresa, además de decidir cuánto producir, ¿qué más tendría que decidir? Pensando que hay una pérdida ahí que está jugando.
Ustedes recuerden, piensen en la función objetivo que van a plantear. ¿Ustedes qué van a tratar de lograr con la función objetivo? No sé si ya lo dijeron, pero si no, me gustaría escucharlo. Maximizar la utilidad. Bien. Para calcular esa utilidad, ¿qué datos tenemos? Puede ser que otra variable de decisión sea en cuánto incumplir cada contrato. Exactamente. Me gustó, Tomás. Me gustó. Está bien encaminado. O sea, que vos, teniendo la demanda insatisfecha de cada uno de los productos, vos podrías, haciendo un cálculo, determinar cuál es la pérdida que vas a tener por incumplimiento. ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual, ¿cuántas variables de decisión en total vamos a tener? Además de las 4 que ya dijeron, que son las unidades a producir de cada una de las prendas. Ocho. Exactamente, 8 en total. Entonces, ya les puedo empezar a mostrar cuáles van a ser las variables de decisión. Las primeras 4, que son las que dijeron ustedes, que son las unidades a producir de cada una de las prendas, donde yo voy a simbolizar con CC a las camperas con capucha, con CP a las camperas con pluma de ganso a producir, con la letra P las unidades de pantalones con aislante a producir, con la letra G unidades de guantes con aislante a producir. Y luego voy a tener por cada uno de los productos la cantidad de unidades de demanda insatisfechas de camperas con capucha, que la voy a simbolizar con D, DA, I, por demanda insatisfecha, camperas con capucha, por eso la CC. Después voy a tener las unidades de demanda insatisfecha de camperas con pluma de ganso, las unidades de demanda insatisfecha de pantalones con aislante y las unidades de demanda insatisfecha de guantes con aislante. Y teniendo estas 8 variables de decisión, voy a la función objetivo, como ustedes me dijeron, que voy a tener que maximizar una utilidad, y voy a tener que multiplicar el coeficiente, que en este caso es la utilidad unitaria de las camperas con capucha, que es 30, por la cantidad de camperas a producir de camperas con capucha, 40 por CP, más 20 por P, más 20 por G, ahí tendría la utilidad generada antes de restarle la penalización, y luego tengo que restar, si existiese alguna penalización por incumplimiento de contrato de alguno de los productos, tengo que restar 15, que es la penalización unitaria por la demanda insatisfecha de campera con capucha, 20 por la demanda insatisfecha, o sea, menos 20 por la demanda insatisfecha de camperas con pluma de ganso, menos 10 por la demanda insatisfecha de pantalones, menos 8 por la demanda insatisfecha de guantes. Todos esos datos los sacamos de la tabla esa que habíamos visto hace un rato. Ahora, ¿alguien se anima a decirme cuáles serían las restricciones que vamos a tener? La capacidad de horas, profe, puede ser. Esa sí es una de los grupos de restricciones. ¿Cuántas restricciones de capacidad de horas vamos a tener? ¿Una sola? ¿No eran 4, profe? 4, porque son 4 departamentos. Perfecto. Vamos a tener entonces 4 restricciones, que ya las vamos a ver, que hacen al límite de horas que tiene cada departamento. Y después, ¿tenemos algún otro tipo de restricción? La demanda. Ajá. La demanda según contratos. Sí, esa va a ser otra restricción o grupo de restricciones. ¿Y cómo la armarías? Pensá por ejemplo, la campera con capucha. ¿Cómo me armarías esa restricción de demanda contractual de campera con capucha? O de demanda máxima contractual de campera con capucha. ¿Cuánto me dice el contrato que me demanda de campera con capucha? 800. Ajá. Y es una demanda de menor igual,
de mayor o igual, es una restricción, es una inecuación. Y sería igual o mayor o igual, puede ser. No, más de 800 no me van a comprar. Entonces igual. ¿Por qué igual y no menor igual? Ah, no, pero puede ser menor, porque si tenés la penalización por las unidades que no Exactamente, llegas a puede proveer. ser, Bueno, pero de Claro, alguna menor forma igual. eso puede habría ser que menor, poner puede con ser la menor restricción. 800 y tendrás que pagar la penalización. Y yo te hago una pregunta. Hay dentro de la función objetivo, dentro de las variables de decisión, vos tenés una variable que cuando hay una penalización, en el caso, por ejemplo, de la campera con capucha, asume un determinado valor. ¿Cuál es la variable que asume, la variable de decisión que asume un valor distinto de cero cuando no cumplo el límite con la demanda máxima contractual? ¿Cuál es la variable de decisión para el caso de la campera con capucha que asume un valor distinto de cero cuando no cumplo el 100% la demanda Y contractual? sería la demanda insatisfecha de campera, o sea, la primera que aparece. Exactamente. Por La ejemplo, yo te pongo, suponte que cuando yo determine la función, cuando yo resuelva el problema y determine la solución óptima, yo, por ejemplo, produzca en la solución óptima 700 camperas con capucha. ¿Qué valor va a asumir la demanda insatisfecha en ese caso de camperas con capucha? Si yo produzco 700 en el 100. óptimo, 100. Entonces, ¿qué pasa? ¿O hay alguna forma de transformar esta especie de restricción de menor o igual en una de igual? Y pero si ya tenés la variable. Profe, ¿no podría ser la DDALCC, bueno, la unidad de demandada insatisfecha, Sí. igual a 800 menos CC? ¿Menos? No te entendí esa última parte. Claro, o sea, la restricción, o sea, las unidades insatisfechas van a ser iguales a 800 menos las unidades producidas de campera con capucha, sería. Entonces, si a 800 le restas lo que produciste, te va a Sí. dar, ¿Te va a dar la demanda insatisfecha? claro, Bien. ¿Y qué pasa si yo hago demanda, yo hago cantidad de camperas a producir más demanda insatisfecha, ¿a cuánto me va a dar? igual a 800. A 800. ¿Y esa restricción sería de menor igual si yo le pongo o es igual a 800? Igual. Igual. Entonces ahí O a transformaría pagar una por todas las que no inecuación, produzcan. ahí transformaría una inecuación en una ecuación. Claro. Es que nunca existió la inecuación. Exactamente. Bueno, yo les quería hacer ver que ustedes se dieran cuenta de que en este caso la demanda insatisfecha actúa como una variable de holgura, porque absorbe todo aquello que no se produzca hasta llegar a los 800 en el caso de la campera con capucha, hasta llegar a las 750 en el caso del campera de pluma de ganso, hasta llegar a la demanda contractual. Todo aquello que no se produzca es absorbido, esa diferencia, por la variable demanda insatisfecha. Con lo cual, la restricción es una ecuación. Bueno, repasemos todas las restricciones. Las primeras 4 hacen al límite de horas que tiene cada departamento. Tenemos que multiplicar, obviamente, cada a sub IJ, en este caso, para el departamento de corte, tenemos que requería 0,30 de hora la campera con capucha, 0,30 la campera con pluma de ganso, 0,25 el pantalón y 0,15 el guante. Luego, para los otros departamentos es exactamente igual. Todas son de menor o igual a 1000 horas. Y luego tenemos estas restricciones que son relacionadas con la demanda contractual, donde son ecuaciones, porque al sumarle a la variable de decisión cantidad de camperas, unidades de camperas, en este caso a producir, le sumo la demanda insatisfecha, con lo tanto siempre va a ser igual al total de demanda contractual que tengo. Con estos datos, ahora sí nos podemos ir al Excel. Un segundo. Y Ignacio, ¿ahora te quedó claro por qué en ese caso no te van a hacer falta las variables de holgura?
porque ahí no te hace falta agregar variable de holgura para transformarla en una igualdad. Queda transformada automáticamente. Perfecto, listo. Entonces ahora sí, seguí adelante. Bueno, perfecto, gracias, Pato. Yo le había dicho que esperara que terminaras. Cuando él pone la pregunta, agrego variable de holgura, entonces yo digo, no, espera un segundo que termine la explicación. Está bien. Bueno, acá tengo el libro de Excel abierto, donde ya tengo algunos datos precargados, que son los que vimos en la filmina que acabo de compartirles. En la primer fila voy a ¿Poder poner... un poquito el porcentaje? Sí, sí, lo podemos ampliar. Ahí está. Un poquito más también. ¿Ahora ven bien? Hasta ahí. Tenía un poquito de delay hoy. Sí, yo no sabía si era yo o es... No, es el Pablo. La imagen del Pablo llega más tarde de lo que él dice que la generó. Ajá. Mira, estoy cerca del router, pero puede llegar a ser un problema de Fivertel. Me vine lo más cerca posible Tengo buena señal de Wi-Fi, pero mejor viene de internet. A lo mejor pasa como a mí, que te tienen que cambiar el cable. No, lo que pasa es que estoy en la casa de mis padres para tener Bien. silencio y a lo mejor ellos no tienen la misma potencia de internet que yo tengo en mi casa. Nada más que en mi casa Claro. estoy lejos del router y por ahí tengo ese otro problema. Bueno, entonces, en la primer fila del Excel, lo que voy a completar son los coeficientes que tiene cada una de las variables de decisión en la función objetivo, que son los que vimos recién. Esta celda la vamos a dejar para después, porque acá voy a hacer la fórmula, que la vamos a ver dentro de un ratito, para determinar la utilidad. O sea, yo acá tengo que hacer un cálculo. ¿Me siguen? ¿Pato, se escucha bien? Sí, sí, sí. Bien. Sí, te escuchamos bien. Bárbaro. No es un problema de la voz. La voz llega a tiempo. El problema no es la voz, es la imagen. Ah, ok. Bueno, en la segunda fila tengo los símbolos que usé para identificar cada una de las variables de decisión. En la tercera fila, que la tengo vacía por ahora, que la hemos llamado valores solución, esta fila, aquí es donde vamos a calcular cuál es el plan de producción óptimo cuando resolvamos con Solver, en estas celdas. Luego en la cuarta fila y hacia abajo voy a tener todas las restricciones, donde acá tengo todos los A sub i j, donde ustedes pueden ver que, por ejemplo, para la primera restricción, en la fila cuarta, para la primera columna de lo que sería la variable de decisión camperas con capucha, voy a poner el requerimiento en horas para el departamento de corte que insume cada unidad de campera con capucha. En la otra columna voy a tener el requerimiento en horas de la campera con pluma de ganso para el departamento de corte y así sucesivamente. Luego, en las restricciones que hacen a la demanda contractual máxima, porque una demanda máxima, ya dijimos que no me van a comprar más de lo que dice el contrato, como yo tenía que, por ejemplo, la demanda máxima de camperas con capucha, la restricción era una ecuación donde yo tenía que sumar la cantidad de unidades producidas de campera con capucha y la cantidad de unidades de demanda insatisfecha de campera con capucha, yo voy a poner un coeficiente 1 para que la restricción, luego tengo que calcular a qué nivel se satisface cada restricción con otra fórmula que ya la vamos a ver dentro de un rato. Y por último, bueno, lo tengo para cada una de las restricciones hasta llegar a la demanda máxima de guantes. Ahora, en la columna J, como les dije recién, voy a tener, en este caso, que calcular a qué nivel se satisface con cada restricción. En la columna K voy a tener lo que se denominan los B sub I o el vector de términos constantes de cada restricción.
donde tengo acá el límite máximo de horas que tiene cada departamento y acá la demanda contractual máxima que tiene cada producto. Y por último, en la columna L, voy a calcular la holgura con que se cumple cada restricción. Empezamos con la primera de las funciones. ¿Alguien se anima a decirme cómo calcularía la utilidad que tengo yo de acuerdo al plan de producción que vaya calculando? ¿Cómo determino esa utilidad? Aquí voy a tener las cantidades a producir y las cantidades de unidades insatisfechas que voy a tener en los distintos planes de producción que internamente el solver va a ir calculando, ¿no? Hasta llegar a la solución máxima. Que nosotros antes lo hacíamos a través de ir iterando. El solver lo va a hacer sin que nosotros veamos las iteraciones, pero lo va a ir calculando y lo va a volcar finalmente en esta fila. ¿Alguien se anima a decirme qué cálculo tengo que hacer aquí para poder tener calculada la utilidad? Profe, ¿puede ser la suma de la multiplicación de la utilidad por las horas? Exactamente. No, de las horas. No, de las horas no. La utilidad Por los unitaria, productos. sí. Por la cantidad de productos sería. Por la Exacto. cantidad de productos, sí. Por la cantidad de productos, exacto. Entonces, yo tendría que ir haciendo Es esto decir, lo que que está en es, la fila 3, exacto, lo que está en la fila 3, yo tendría que ir haciendo lo que está en la fila 1, que son los coeficientes, en este caso el coeficiente que sería unitario, o sea, de las camperas con capucha, el ingreso, la utilidad unitaria de las camperas con capucha por la cantidad producida de camperas con capucha, más, y así con cada una, pero se va a hacer una fórmula muy larga. Si yo lo hago así manual, Excel tiene una forma más rápida de hacerlo, que es una función que se llama suma producto, que me permite hacer esta misma multiplicación especificando, en este caso, dos matrices, donde yo tengo la fila esta, que sería la primera matriz, y yo tengo que multiplicar el primer elemento de la matriz 1 por el primer elemento de la matriz 2, que es esta que tengo aquí. Luego sumar eso a la multiplicación del segundo elemento de la matriz 1 por el segundo elemento de la matriz 2, más la multiplicación del tercer elemento de la matriz 1 por el tercer elemento de la matriz 2, así sucesivamente hasta llegar al octavo elemento. Cada matriz, para que funcione la función esta, tiene que tener la misma cantidad de elementos, ¿no? Si no, no me va a dar. Entonces, yo ahí hago suma producto y ya me va a quedar calculado. Ahora, como esto está en 0, me da 0, pero cuando el solver resuelva, me va a calcular la utilidad. Lo mismo tengo que hacer con la cálculo del nivel de satisfacción de cada restricción. Y ustedes me dirán, ¿cuáles son? Ya sabemos que vamos a usar la función suma producto. Díganme qué matriz tengo que multiplicar. Tenés que multiplicar la de las horas por las variables. O sea, la de las horas, que Que- sería esta, Sí, por la de las variables, que sería esta. ¿No de acuerdo? Yo aquí, todavía no se ve, profe, pero supongo que sí. bueno, ahí, esperemos un ratito que llegue la imagen. Ahí está bien. Sí, ahí llegó. Bien. ¿Lo pueden ver? Sí, profe, ahí se ve. Perfecto. Bueno, yo esa misma fórmula la puedo copiar hacia abajo, porque la tengo que usar para las otras restricciones. ¿Debería fijar alguna de las matrices? Los valores solución. Exactamente. Entonces, la matriz, que en este caso es el segundo argumento de los valores de solución, la fijo con F4, de modo tal que cuando copie hacia abajo no se mueva. Esta
En realidad va hasta, marqué una de más, hasta I4. Ahora sí. Bueno, ahí ya tengo calculada para la primera restricción cuál va a ser el nivel al cual va a estar satisfecha la restricción cuando yo ejecute el solver. La copio hacia abajo y ya lo tengo para todas las restricciones. Ahora debería calcular la holgura. ¿Alguien se anima a decirme cómo calculo la holgura? Los datos de capacidad máxima en hora menos la que calculaste recién. Exactamente. Lo hago y lo copio hacia abajo. En este momento me va a dar, la holgura me va a dar exactamente igual al límite máximo porque Claro. todavía no tengo ninguna unidad producida. Pero bueno, vamos a ver qué pasa cuando ejecuto el solver. Bueno, ahora ya tengo todo configurado, todas las fórmulas hechas. Lo que tengo que hacer es ejecutar el solver, que es una herramienta que la van a encontrar en la opción datos, dentro de la barra menú, que está arriba del Excel. Tengo el menú datos y a la derecha, en la sección de análisis, dentro del menú datos, debajo de lo que es análisis de datos, que ya lo habíamos usado en simulación para hacer el histograma, voy a tener una herramienta que es Solver. Si no la llegase a tener, la tengo que instalar de la misma forma que instalé análisis de datos. Eso se hacía yendo Anda a un poquito archivo. más despacio porque todas esas imágenes no aparecen todavía. Ok. Si no, lo que Profe, puedo tratar de capaz que si hacer, apaga la cámara puede que ande un poquito mejor. sí, voy a hacer eso casualmente. Voy a apagar la cámara y ustedes me dicen, si no lo puedo hacer es intentar descompartir y volver a compartir para ver si se acomoda. Bueno, para los que no tienen la opción Solver, ahí bueno, la pueden ver. No sé si ya están viendo el menú datos mío. Sí, ya estamos viendo, pero también, sí, ahí estamos viendo la de tu menú datos. Bien, Y vemos Solver, ahí está. Ahí ok. picaste. Para los que no lo tienen, se van a Archivo, Opciones, Complementos. No sé si lo están viendo, Pato. No. No, no. Bueno, tal vez voy a dejar de compartir, voy a volver a compartir a ver si se acomoda. A ver, Bueno. denme un segundo. Bueno, ahí están viendo el Excel. Ahora sí. Y ahí Bueno, apareció lo de lo que estabas comentando. bueno, voy a Archivo, Opciones. Ahí ya ven opciones, No. complementos. Bueno, sigue igual entonces. Voy a ir despacio. Sí, tenés que ir despacio. Me voy a complementos y dentro de complementos tengo ir y ahí tienen que tener tildado solver. ¿Lo ven? Un segundo. Sí, Carolina, correcto. Archivo, opciones, complementos, ir, tildar solver. Ahí se Bueno, ve. ahí pueden ver que yo lo tengo tildado. También tengo tildado herramienta para análisis que la usamos en la unidad pasada. Entonces yo acá le doy a aceptar. Bueno, una vez que ya instalaron Solver, que lo agregaron, me voy, como les dije, a datos. Dentro de datos, bien a la derecha voy a tener Solver. Y aquí tengo una ventana con varias cuestiones a completar. Lo primero que me pregunta Solver es establecer un objetivo. Y me pide marcar una celda. Todavía no lo Bueno, vemos. esperen, voy a pasar. Ahí está. Ahora sí. Voy a pasar con internet del celular a ver si va más rápido. Porque si no se va a complicar. Me voy a pasar y ustedes me dirán si mejora. Dale.
Bueno. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno. Ahí apareció la ventana de Solver. No. Bueno, es lo mismo entonces. Porque ahora estoy conectado con otra red de Wi-Fi. A lo mejor puede ser un problema de Teams. Porque estoy con Sí. otra distinta. Ok. Bueno, sigo. ¿Pueden ver la ventana de Solver? Tenés. Volvé con. Ahí está, ahora sí. Bueno, vuelvo a la red anterior porque veo que no cambió mucho. No, permanecí un poquito más en esta, a ver. Bueno. Si ven la ventana de Solver, sigo, Mari. Sí. Bueno. Sí se ve. Solver, tengo una ventana donde tengo varias cuestiones que tengo que ir completando. Lo primero que me pide Solver es establecer un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Y lo tengo que marcar en una celda dentro de la planilla que yo tenía en el Excel. ¿Dónde tengo la celda que yo tengo el objetivo? ¿Cuál sería la celda? Puede ser, profe, la fórmula de maximizar utilidad. Exactamente. La Y J1. esa celda es J1. Entonces marco J1. Luego me pregunta, ¿qué quiero hacer con ese objetivo? ¿Lo quiero maximizar, minimizar? ¿O bien lo puedo llevar a un valor que fija el usuario? Que si yo tildo en esta opción, tengo que introducir un valor al cual yo quiero llevar esta utilidad. Un valor de, qué sé yo, arbitrario elegido por mí. En este caso, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Minimizar, fijarlo en un valor o maximizar? Maximizar. Bien. ¿Qué celdas son las que tiene las variables de decisión que yo quiero ir cambiando? Cambiando significa iterando, en este caso. ¿Dónde lo tengo eso? En la fila esta. De B3 a BI, puede ser. Ah, exactamente. Espera que se me fue la ventana en Solver. Solver. Ahí está. Bien. Entonces, de B3 a I3. Y después tengo que ir agregando las restricciones. Bien, entonces, voy a agregar la primera restricción. ¿Qué celda tiene que ser menor o igual a qué celda? En el caso de la primera restricción. J4 es la celda donde yo voy a calcular a qué nivel se satisface la primera restricción. Y esa celda tiene que ser menor o igual a K4, que es donde yo tengo el límite máximo de horas del departamento de corte. Como tengo más restricciones, en vez de apretar aceptar, puedo apretar agregar y sigo agregando. Las primeras 4 restricciones son muy fáciles. Tengo que poner esta, menor o igual a K5. J6 tiene que ser menor o igual que K6. J7 tiene que ser menor o igual que K7. Y ahora, ¿alguien me ayuda con la quinta restricción? ¿Sería B3 más F3 menor a K8? B3 más F3 menor que K8. ¿Y dónde tengo yo
B3 más F3. Donde en los valores de solución que va a probar la máquina. Lo tengo acá en J8. J8 Ah, claro. era la multiplicación de lo que yo tenga en B3 por 1 más lo que tenga en F3 por 1. Con lo cual es igual que equivalente a lo que vos me dijiste. ¿Y qué tiene que ser? ¿Menor o igual a K8? Igual. Igual, perfecto. Acá yo tengo varias opciones para elegir operadores. En este caso, elijo el operador igual y lo pongo igual a K8. Lo mismo hago con las otras tres restricciones, donde tengo que J9 tiene que ser igual que K9, J10 tiene que ser igual a K10, y por último, J11 tiene que ser igual a K11. Bien. Aprieto aceptar, veo que las tengo cargadas las 8 restricciones. No me las ordena en el orden de carga porque Excel considera que J10, porque como J10 empieza con 1, el número me lo pone primero y después me pone J11 y recién después me pone J4, J5, J6. Pero bueno, es una cuestión del solver del Excel que lo ordena de esa forma. ¿Me hace falta alguna otra restricción? Seguís con delay, ¿sí? La imagen llega más tarde que tu voz. Bueno. Así que anda más, tu voz que vaya más lenta. Bueno. Anda vos más lento. ¿Pueden ver ya las 8 restricciones cargadas en pantalla? Sí, ahora sí. Bien. Como pueden ver, lo que yo les dije recién, me puso primero J10 y J11, que en realidad fueron las últimas dos que yo cargué, por esa cuestión de que Excel interpreta que como empieza con el 1 y con el 1, en las dos primeras, J10 y J11, me las pone antes de J4, J5. Bueno, ¿Me hace falta alguna otra restricción? ¿O está bien con esas 4? Mayor a 0. Bien. Para no tener que cargar a mano cada una de las variables de decisión que sean mayor o igual que 0, Solver me permite tildar esta casilla de verificación que tiene aquí, donde me permite convertir todas las variables sin restricciones en no negativas, y de esa forma me aseguro que ninguna de todas las variables va a surgir valores negativos. ¿Ven que aquí está tildada? Bueno, la dejan tildada. Y de esa forma no tienen que agregar a mano ninguna restricción de no negatividad. ¿Me explico? Bueno. Después van a ver que en la ventana aparece un método de resolución, que yo, en este caso, dice Simplex LP, que es el que vamos a usar en la cátedra, en esta asignatura. Vamos solamente a usar este, que es el Simplex, que nosotros vimos en el teórico. Y a su vez tiene otros dos métodos de resolución, que no los vamos a ver, que es GRG no lineal, que acá dice que es para problemas no lineales suavizados, y Evolutionary, que es otro método que dice que es para problemas no suavizados, que no lo vamos a ver. O sea, tenemos que dejar Simplex LP. Y dentro del menú de opciones tengo varias cuestiones que podría ver. Continuo. ¿Cómo, Pato? No, porque el evolucionario para problemas de solver no suavizados. Cuando Excel dice suavizados, se está refiriendo que son funciones no lineales, ¿sí? Continuas. Las suavizadas para él son funciones lineales continuas. Cuando dice no suavizadas, se está refiriendo a que son funciones no lineales que pueden presentar algún nivel de algún punto de discontinuidad y o alguna situación rara en su comportamiento. Son no suavizadas, o sea, no son curvas, ¿ok? A eso le llama suavizado, a las curvas.
Bueno, un problema para mí es más un problema de traducción que en realidad una eliminación, sí. Es como muchas cosas que tiene problema de traducción. Sí, como ya vamos a ver ahora en un ratito. Ahora vamos a ver un problema de traducción. Por último, dentro del menú opciones, les decía, yo se los muestro, no vamos a cargar absolutamente nada, pero por ejemplo me permitiría mostrar resultados de iteraciones, no sé si ya están viendo en pantalla. No, todavía no. Pero bueno, les voy comentando. Si nosotros tildásemos esa opción de mostrar resultados de iteraciones, como Excel no incorpora, o sea, mantiene ocultas las variables artificiales que hicieran falta, se puede prestar a confusión por como nosotros lo vimos en el teórico, que sí, con lo que corresponde es usar variables artificiales cuando hace falta. Como Excel resuelve ocultando esas variables artificiales, nosotros no vamos a usar esta opción de mostrar resultados de iteraciones. Entonces, directamente pongo cancelar. Y aquí me da la opción de resolver. El botón de resolver, no sé si ya lo pueden ver. Todavía no. Bueno, ustedes me dirán. Ahí está. Cuando oprimo el botón resolver, lo que va a hacer la computadora es buscar una solución. El Excel, a través del solver, va a buscar una solución. Y en este caso, ya van a ver, yo ya lo estoy viendo, me dice que Solver encontró una solución y que se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Lo que yo tengo que tildar en esta ventana, no sé si ya la ven, Patri. Ahí. Ahí. ¿Ven que a la derecha dice informes? Bueno, solamente vamos a pedir dos informes, que es el que dice responder y el que dice sensibilidad. No vamos a pedir el informe de límites porque no tiene sentido pedirlo, en este caso no lo vamos a analizar. Y donde dice informes de esquema, ven que hay una casillita, no lo vamos a tildar tampoco porque si lo tildamos va a mostrar muy resumido algunos resultados y nosotros no queremos eso, sino que queremos poder analizar bien los resultados, entonces no lo vamos a tildar. Solamente marqué informes responder y sensibilidad. Si los pueden ver en azul, ya están marcados, no sé si lo ven. Sí, profe. Bien, no tildé informes de esquema ni marqué informe de límite. Ahí pongo aceptar y me va a crear dos hojas Excel. Una hoja que es la que tiene los informes de respuestas y la otra hoja es la que tiene el informe de sensibilidad. Que en el caso del Excel anterior al 2016, este informe de sensibilidad puede que lo vean como informe de confidencialidad, que también es un problema de traducción que tiene el Excel, que bueno, lo ha corregido ahora en las versiones más nuevas y ahora ya le llama informe de sensibilidad. ¿Ya pueden ver las dos hojas que se crearon? Sí. Bueno, si yo me voy a la primera hoja, que es la de informe de respuestas, lo que yo voy a encontrar es que, bueno, lo primero me dice que Solver ha encontrado una respuesta, que se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Si me voy un poquito más abajo, no sé si ya lo ven. Todavía no aparece. Bueno. Recién está tratando de mostrar la imagen. Ahí lo mostró. Bueno, ahí yo ya marqué. Un poquito el porcentaje. Voy a aumentar. Bueno, la celda que está marcada me está diciendo que hubo 8 iteraciones. Luego, si me voy a la primera tabla que ofrece el informe de respuestas, voy a ver cuál es el valor final que tengo en la función objetivo, que es 64.625, que esa es la utilidad máxima que se logró con el plan de producción óptimo. Luego, si me voy a la siguiente tabla que ofrece Excel, voy a ver cuáles son los valores de las variables de decisión en la solución óptima.
que lo vemos también en la columna de valor final, que por ejemplo para la primer variable de decisión, que es camperas con capucha, hay que producir 800 unidades, 750 unidades para las camperas con pluma de ganso, 387,50 para los pantalones, que ahí ustedes me van a preguntar, ¿cómo voy a producir 387,50 si no puedo producir media unidad? Bueno, en ese caso, como tengo que producir cantidades enteras, lo que les pido que cuando ustedes expresen cuál es el plan de producción óptimo, redondeen para abajo, porque si redondeasen para arriba y produjesen 388, seguramente no van a cumplir o se van a exceder en la cantidad de horas, por ejemplo, de algunos de los departamentos, donde se haya agotado la cantidad de horas. Entonces, ahí, cuando hagan la interpretación, el informe por escrito de cuál es el plan de producción óptimo, redondeen para abajo. Luego, por ejemplo, la cantidad de guantes dice que son 500 unidades en el óptimo. Y luego me dice que, por ejemplo, el único producto que va a tener demanda insatisfecha es los pantalones, que va a tener 212 unidades con 50. Que obviamente si yo digo que voy a producir 387, será 213 unidades de demanda insatisfecha. Más Bueno, abajo ahí en la... me detengo un segundo. Sí. ¿Podríamos haber usado un modelo de programación lineal entera? Sí. En el mismo solver tiene la opción para activarle que la variable sea entera, o sea que en lugar de asumir cualquier valor positivo, asuma valores positivos y enteros, pero en ese caso nos va a pedir cuál es el nivel de satisfacción que queremos lograr con el objetivo. O sea, porque cuando uno resuelve como entero, obviamente no puede alcanzar el nivel del 100% del valor de la función objetivo. Entonces, cuando busca el entero, la solución entera más cercana, se va a quedar con un valor que va a estar por debajo del valor óptimo, que sería en este caso el que surge acá arriba en la celda, que era 64.000, no me acuerdo cuánto. 64.625. Exacto. En lugar de alcanzar ese valor, va a alcanzar un valor menor, obviamente cercano a ese punto, pero nunca el valor de 64.625 va a ser un poquito más bajo, y nosotros le tenemos que dar un nivel de satisfacción. Generalmente se le pone de un 90, 95, 97%, y dentro de ese porcentaje alcanza o busca una solución entera que maximice la función objetivo. Entonces se puede hacer. La otra manera es simplemente producir o generar ese pequeño redondeo en la variable, pero siempre, como les explicó Pablo, la variable de decisión, que es la producción hacia abajo para que quede dentro del poliedro convexo, la solución. Claro. Después yo les muestro en la ventanita de Solver dónde tendrían que poner para decir que las variables de decisión solamente asuma valores enteros, antes de cederle la posta a Fernando. Por último, bueno, en la primera hoja tengo otra tabla, la tercera tabla que me ofrece Solver es una tabla donde me dice a qué nivel se satisface cada restricción. Y aquí tenemos en la última columna, que ahí Excel lo traduce mal porque la llama demora, pero en realidad debería ser holgura, donde aquí tengo los valores que en el caso, por ejemplo, acuérdense de que el orden de las restricciones en el informe de respuestas no es el orden con el cual ustedes las cargaron, sino que es el orden que aparecen dentro de la ventana de Solver, que me pone como primeras dos restricciones la demanda máxima de pantalones y la demanda máxima de guantes. Con lo cual, en estas dos vemos que en realidad en todas las restricciones de demanda contractual máxima voy a tener 0 porque dijimos que eran ecuaciones. ¿Está bien? Por eso es que estas son 0
y estas dos que también son las restricciones que hablan de demanda contractual son 0. Pero sí en las de restricciones que hablan sobre... ¿Sí? Despacio. Bueno, en las restricciones que ustedes lo pueden ver en la fila 35, 36, 37 y 38, que yo lo voy a marcar ahora, que son las restricciones que hablan sobre cómo se ha cumplido cada uno de los límites máximos de horas disponibles en cada uno de los departamentos. Voy a ver que, por ejemplo, en el departamento de corte tengo 363 horas disponibles, o sea, de holgura, me sobraron. En el departamento de aislación o de aislamiento tengo 371. En el departamento de costura no me sobraron horas. Y en el departamento de empaque me sobraron 703 horas, por ejemplo. 75. Con 75. Perfecto, sí. Porque esa variable es continua. Es Exacto. tiempo, 703 con 75. Y en el caso de la segunda hoja, donde yo, como les decía, para el Excel 2016 se llama informe de sensibilidad y algunos Excel anteriores puede llegar a figurar como informe de confidencialidad, voy a tener dos tablas. En la primera tabla, que no sé si se están viendo. Si querés, después yo de eso se lo explico. No hay Bueno, problema. Bueno. Va a explicar mejor Sí, Mariana, pero sí, simplemente así no es lo... decir, que en la primera tabla van a tener los coeficientes de la sensibilidad de los coeficientes la sensibilidad de la solución ante cambios en los coeficientes de la función objetivo, y en la segunda tabla van a tener todo el análisis del precio sombra. No sé si ya ven esta hoja. Sí, sí, la estamos viendo. Bien. Por último, antes de dejarle paso a Fernando, les muestro lo que le dijo Patricia por si alguna vez le surge la curiosidad. Dentro de la ventana Solver, si ustedes quisiesen pedirle que solamente admita valores enteros, tienen que agregan otra restricción, tendrían que agregar otra restricción. Ahí yo estoy esperando que se vea la ventana de agregar restricción. No tenés que agregar una restricción. No hace falta agregar una restricción. ¿Y de qué otra forma lo pones? Porque Dale cancelar ahí. Sí. Volví a Solver. Volví a la ventana. Ya estoy en Solver. Yo no te veo todavía. Ahí está en la ventana. Anda opciones. Ah, bueno, también por opciones puede ser. Yo lo hacía de otra forma. No, es que es la mejor forma. En opciones. Sí. Ya ¿Entraste a opciones? Sí. Ahí está. Fíjate que tenés resolviendo restricciones de enteros. Sí. Omitir ahí. Pica ahí y ponele un porcentaje de la, ¿qué te dice? Que está tan chiquito. Sí, no, acá le puedo poner 95% si quiero. Exactamente. Optimalidad de enteros. Optimalidad de enteros, perfecto. Con eso es suficiente para que te lo resuelva como enteros. ¿Está? Ajá. Ok. Bueno, ahora le voy a ceder el paso a Fernando para que empiece a contestar los incisos a partir del 2. Dejo de compartir. No hay ninguna duda, ¿no? De lo que di yo, ¿no, Papato? No sé si quedó alguna duda. En el chat no hay nada, no sé. Ok, Fer. En el chat no hay Empieza nomás, sí. Nadie dudó. Ok, le doy paso muteado, a Fernando. profe. Sí, Fernando, me parece que estás muteado. A ver, ahí lo voy a... Ahora sí. Ahora sí. El micrófono apagado. Bueno, ya les va a llegar el Word.
del enunciado. Bueno, ¿ya le llegó? Sí, sí. Bien. Hasta recién lo que vieron con Pablo fue todo el punto 1. Y una vez que hallamos la solución óptima, vamos a analizar y responder fundadamente. Número 2. ¿Cuál es el plan de producción para la próxima temporada invernal que le permitirá al fabricante alcanzar el objetivo propuesto? ¿Les llegó el PowerPoint? Sí, sí. Perfecto. Bueno, acá tenemos lo que hicieron recién con Pablo, que fue la carga de datos del sistema. Y lo que vamos a ver ahora es empezar a dónde se leen las soluciones dentro del solver. Nosotros lo que nos está pidiendo es el plan de producción. Nosotros tenemos, dentro de nuestras variables de decisión, sabemos que al inicio, como vieron con Pablo, eran 8 variables. Pero las que corresponden al plan de producción son las primeras 4, que son aquellas que me brindan una contribución marginal o una utilidad unitaria para cada una de las 4 prendas que yo estoy realizando. Entonces, en este caso, nuestro plan de producción es efectivamente dentro de la solución hallada, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y lo escribimos de esta manera. El plan de producción que le permitiría al fabricante maximizar la ganancia es, y ahí tenemos para la variable 1, producir 800 camperas con capucha, para la variable 2, 750 camperas con pluma de ganso, 387,50 pantalones con aislante y producir 500 guantes con aislante. Esta es la solución que nosotros nos está brindando Solver. Y recién estuvimos hablando sobre el tema del redondeo. Ya vamos a ver cómo lo vamos a acomodar a eso. Como no es posible fabricar 387,50 pantalones en la práctica, el fabricante debería producir 387 pantalones, no 388, debido a que la solución no sería factible y estaría fuera del conjunto K o del poliedro convexo K. Entonces ya tenemos una forma de ver cómo podemos extraer de la tabla del solver el plan de producción. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Querías mostrarle de dónde sacar del informe de respuesta también el plan de producción. No lo tenía sacado de ahí también. Bien, ahí comparto el Excel. En el informe de respuesta también está esa información. Exactamente. Bien. ¿Se ve ya el Excel? Sí, en el informe de respuesta. Sí, sí. En el informe de respuestas, acá tenemos, nos informa también los valores del plan de producción para cada una de las variables que hemos establecido. Tenemos valores solución para campera con capucha y para las otras variables tenemos los mismos valores del vector solución que encontramos dentro del problema, que son los que nos sirven. Nos da el valor final de la celda de la función objetivo, que es 64.625. Y esta celda de variable es la que nos da los valores finales según la función objetivo que hemos determinado. Bueno, el punto 3 nos indica a cuánto ascendería la utilidad máxima si dicho plan se pusiera en marcha. De la misma manera, al ajustarse los valores enteros, la demanda insatisfecha de pantalones con aislante no puede ser de 212,50 unidades,
con lo que quedaría una demanda insatisfecha de 213 unidades. O sea, el redondeo de estas 213 unidades va a estar en función de cómo redondeemos el plan de producción. Cuando queremos ver a cuánto ascendería la utilidad máxima, ¿qué vamos a hacer? La misma suma producto que hizo Pablo. El coeficiente que acompaña la función objetivo que vamos a maximizar por la cantidad de unidades del plan de producción, menos, si en este caso, las penalizaciones por esas demandas insatisfechas que están dentro de la función objetivo. En este caso, Solver nos da que es 64.625. Esa es la utilidad máxima a valor real. Si nosotros tomamos la fórmula de la función objetivo y vamos a ver dos cosas, que en esta parte tenemos 387, ya hicimos el redondeo que necesitamos para que la solución pase a ser factible, y a la vez esa demanda insatisfecha va a ser de 213 unidades. La suma de las dos, por las dudas como para comprobarlo, nos tiene que dar las 600 unidades, que es la restricción que tenemos junto con la demanda. Hacemos el cálculo y nos queda que la función objetivo a valores enteros nos va a quedar en 64.610 pesos la utilidad. Entonces, ajustamos el plan Fernando, para anda hacerlo. más despacio porque vos también tenés delay en la imagen. Ah, perfecto. Eso es Teams, el problema de Teams. Digo. Claro, Teams no está transmitiendo las imágenes al mismo tiempo que transmite la voz. Sí, Claro. sí. Entonces tenés que ir más lento para que la Bien. imagen juegue más o menos con tu voz, con la explicación, digamos. Bueno, repetimos un poquito. Lo hicimos en la función de Excel con suma producto, con Pablo, pero también si tenemos la función objetivo expresada, reemplazamos esos valores con la actualización de los dos, el plan de producción que ajustamos por ser un valor que había que redondear sobre la demanda insatisfecha de ese producto, nos va a hacer un pequeño cambio porque esta solución es factible y nos va a dar 64.610 pesos. Fíjense que nos da un poquito menos, 15 pesos menos de lo que le daría en el punto extremo que nos haya Solver. ¿Hasta acá alguna duda? No, en el chat Bien. nada. No. El punto 4. ¿A qué nivel se utilizaría la capacidad de producción de cada uno de los departamentos? Dentro del informe que nos da el Excel de respuesta, tenemos las restricciones, que como dijo Pablo, no las va a acomodar como las tenemos en el enunciado. La capacidad de producción eran de 1000 horas. Nos da el valor de la celda, de cuánto es la ocupación en la columna de celdas. 636,88 para corte, 628,75 para el departamento de aislamiento, 1000 horas para el departamento de costura y 296 horas para el departamento de empaque. Y donde dice demora, que sabemos que es la holgura, nos va a dar la holgura de cada uno de los departamentos. Entonces, eso nos permite responder esa pregunta, que son las holguras que tienen cada una de las restricciones de los departamentos. Entonces podemos afirmar que van a quedar 363 horas del corte del departamento de corte, 371,25 horas del departamento de aislamiento y 703 horas del departamento de empaque. Y se utilizarían todas las horas disponibles del departamento de costura. Dame un segundo.
Porque Sí, nos olvidamos de explicar esto de qué significa el estado vinculante y el no vinculante. Cuando la variable tiene al lado la palabra vinculante, significa que es una variable básica. ¿Sí? Para Solver, vinculante es variable básica. Y no vinculante significa a lo mejor variable no básica, ¿sí? Dentro de la solución final. Así que hay que tener cuidado con eso, porque bueno, uno puede no interpretar lo que está queriendo decir, ¿sí? El dato de esa perfecto. información suena rara. Bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, después estaba si existían horas ociosas, es lo que recién hablamos que nos daba la demora. La pregunta 5 nos dice, Profe, ¿sí? en base al ¿Sí? Y para, redondeo, Fernando. en Sí, base al, Emanuel. en base al redondeo que habíamos hecho antes, ¿no cambiaría Sí, un poco las sí, horas, por ejemplo? van Sí, a te va a cambiar cambiar mínimamente las horas de todos los departamentos, porque todos los departamentos se van a ver afectados por ese pequeño valor mínimo que tenés, porque los pantalones usan las horas de todos los lugares, de corte, de aislamiento, de costura y de empaque. Entonces, en todos se van a ver mínimamente corregidas las holguras también. Claro, eso después las tendrías que corregir en la tabla, en la tabla de Excel. Puedo volver a realizar cómo se realizan cómo se calculan las horas de nuevo, y cuando lo haga, reemplazando la solución final en cada una de las funciones, me va a dar las horas reales No, según ese basta con que ajuste en que el yo Excel, le pongas, le cambie los valores a la variable vinculante. claro, le cambias directamente los variables al valor solución del problema. Sí, sí, perfecto, gracias. No, de nada. El punto 5 sería, ¿a qué nivel se satisfarían las demandas de cada uno de los productos? En caso de no cumplir con las previsiones previstas en los contratos, ¿qué pérdida generaría tal circunstancias? Vamos a ver la primera parte. Dentro de los informes que nos da el Excel, tenemos los valores solución. Esos valores solución nos va a dar si se satisfacen las demandas de cada uno de los productos. Nosotros tenemos las variables de decisión que nos dicen la demanda insatisfecha. Entonces, en base a eso, podemos sacar cuáles son las que se satisfacen. Aquellas que tengan valor igual a 0 significa que se satisfacen exactamente. Entonces, las camperas con capucha, las camperas con pluma de ganso y los guantes se satisfacen al límite, mientras que la demanda del producto de pantalones, hay una demanda insatisfecha de 213 unidades, ya hablándolo bien. Entonces nos daría que la demanda de ese pantalón con aislantes no se va a satisfacer al límite, sino que se va a satisfacer con un defecto de 212 unidades, o 213 según las redondeemos. Entonces, las que sean igual a 0, sabemos que se van a satisfacer al límite, y las de pantalones con aislante va a tener una demanda insatisfecha de 213 unidades. La segunda parte nos dice que, en caso de no cumplir con las previsiones previstas en los contratos, ¿qué generaría tal circunstancia? Tenemos el mismo cuadrito, estamos hablando sobre esta celda que es la demanda insatisfecha. Tenemos el objetivo coeficiente, tenemos que en la función objetivo, cada vez que esta variable tiene valores menos 10, con lo cual cada unidad que se produzca nos va a disminuir la función objetivo en 10 pesos. Exactamente, 2.213 por 10 pesos, que es la penalización, nos va a dar que la pérdida por esta circunstancia de demanda insatisfecha va a ascender a 2.130 pesos. Ahora el tema estaría, ¿esta penalización ya está incluida o no está incluida en la función objetivo?
¿Quién se anima a responder? Ya está incluida. Bien, ya está incluida. Es una pérdida que al tener las variables de decisión, esas demandas insatisfechas dentro de la función objetivo, esta pérdida ya está incluida. Bueno, si queda alguna duda, la pueden preguntar, no hay problema. Si no, le pasaría para la resolución de lo que queda a Mariana. ¿No hay dudas? ¿Listo, Parece Mari? que no. Parece que no. Bueno, a mí me toca la última parte. Ya encontramos la solución óptima para este modelo de programación lineal. Ahora nos queda realizar el análisis de sensibilidad, determinar cuán sensible es la solución frente a cambios en los parámetros. En este caso vamos a analizar cambios en los parámetros solamente en B sub I y en C sub J. Bueno, acá les voy a compartir la presentación. Bueno, ¿qué dice el enunciado, el punto 6? Dice, si la empresa pudiera disponer de 50 horas de capacidad adicional en el departamento costura, ¿se modificaría la utilidad máxima? Si la respuesta es afirmativa, establecer el cambio en el valor de la misma. Para responder esta pregunta, entonces, como les decía recién, tenemos que determinar cuán sensible es la solución frente a cambios en este insumo, en el insumo capacidad u horas del departamento de costura, ¿sí? Necesitamos conocer cuál es la contribución marginal de este insumo, de las horas del departamento de costura, al beneficio, a la utilidad. Esa contribución marginal del insumo al beneficio está dada por ¿qué? ¿Se acuerdan lo que vimos en la última clase? Por un precio que estaba medio oculto ahí, que lo llamábamos precio sombra, ¿se acuerdan? Sí, profe. Bien. Vamos a ir a el Excel, porque como les dijo Pablo, el Solver nos tira un informe o nos brinda un informe de sensibilidad, ¿sí? Que contiene 2 tablas, como les había mostrado. Para analizar los precios sombra, vamos a ir a la segunda tabla, ¿sí? Si ustedes ven, en la columna C tienen todas las restricciones. En la columna donde dice valor final, en realidad ahí nos están mostrando las horas realmente utilizadas en cada uno de los departamentos: corte, aislamiento, costura y empaque, y las unidades de productos elaborados. En la columna del lado, precio sombra, observamos que ya tenemos acá precios sombras, algunos con sentido positivo y otros negativos. Si bien el precio sombra, como se dijo en el teórico, son siempre positivos, el Solver ya nos estaría mostrando la dirección del efecto que tiene el precio sombra sobre el valor de la función objetivo. Luego tenemos acá, dice restricción lado derecho. En realidad esto nos está mostrando, esta columna nos está mostrando los B sub I, ¿sí? La capacidad o las horas disponibles que yo tengo en cada uno de los departamentos de producción y los requerimientos de producción de acuerdo a los contratos que firmó la empresa. Y estas, las columnas G y H, me establecen cuánto es posible aumentar o reducir, ¿sí?, el B sub I, esta columna, sin modificar el valor del precio sombra. También podemos con estos valores determinar los intervalos de sensibilidad de B sub I, que yo los calculé acá, ¿sí? Como los calculé, es muy sencillo. 600 es el B sub I, cuánto es posible, como máximo, cuánto lo puedo reducir, 212, lo resteo, o sea que el límite inferior del intervalo de sensibilidad va a ser igual a 387,50. Y el límite superior va a ser infinito. Esto es 1 por E más 30, significaría hacer 1 por 10 a la 30. ¿Sí? O sea que yo lo podría
podría estar incrementando B sub I hasta el infinito, que no se me modificaría el precio sombra. Bueno, pero vamos al caso que nos ocupa, que son las horas de costura. Me preguntaban acá qué pasaba si yo incrementaba las horas en 50 horas, ¿sí? Se adicionaba 50 horas a mi capacidad en el departamento de costura. Vemos, 50 horas, ¿está dentro del límite en donde el precio sombra se mantiene en 75? Vemos. Se puede incrementar hasta 85 horas que el precio sombra se mantiene en 75. O sea que podemos estar afirmando que este precio sombra es distinto de 0 y es igual a 75. ¿Sí? Es distinto de 0, ¿por qué? Si observamos las horas utilizadas en el departamento y la capacidad que teníamos. ¿Son iguales? ¿Hay horas ociosas o utilizamos todas las horas disponibles? Se ve que ¿Cuántas horas entre teníamos? una sección y otra los chicos le comen la lengua a los ratones. Se usan todas, profe. Se usan todas. Teníamos capacidad para 1000 horas y utilizamos, y acá lo vemos, utilizamos las 1000 horas. ¿Sí? No quedaron recursos ociosos. Por ejemplo, vamos acá a las horas de aislamiento. ¿Cuántas horas teníamos disponibles? A mí me tienen miedo, no me responden, me pongo muy mal. 1000 horas teníamos disponibles. A mí no. Sí, 1000 horas. 1000 horas. ¿Y cuántas usamos en realidad? 628. Muy bien. O sea que nos quedaron horas ociosas, que eso también los explicó Fernando, ¿sí? La diferencia son horas ociosas. Por eso el precio sombra en este caso es igual a 0. Pero en el caso que nos ocupa, el precio sombra es igual a 75. ¿Sí? Es igual a 75. ¿Esto qué significa? Que la utilidad máxima va a aumentar en 75 pesos por cada hora adicional de capacidad en el departamento de costura. ¿Sí? Entonces, se modifica la utilidad máxima, se va a modificar la utilidad máxima. ¿Sí? Y dice, si la respuesta es afirmativa, establecer el cambio en el valor de la misma. Entonces, si nosotros pudiéramos disponer de esas 50 horas adicionales, la capacidad de 50 horas adicionales para coser, la utilidad máxima se va a incrementar en 3.750, el producto entre la contribución marginal del insumo al beneficio, o sea, el precio sombra, por las 50 horas adicionales o que le adicionan la capacidad del departamento de costura. ¿Está claro? Ahora pregunto, supónganse que, bueno, yo decido adicionar esta capacidad al departamento de costura, pero le tengo que pagar horas extras a las costureras, ¿sí? Para incrementar la cantidad de horas de costura. ¿Cuánto estaría yo dispuesto a pagar como máximo la hora a estas costureras, las horas extras? Para que me convenga incrementar la capacidad de este departamento. ¿Qué les parece? Como máximo 74, por lo menos que nos quede un peso. Ya, está bien. Que quede un peso de ganancia. Está bien. Al menos que quede un Que quede peso. algo de ganancia, claro. O sea, no podríamos pagarle más de 75 pesos. Si le pagamos 75 pesos, quedamos hechos. ¿Eh? Bueno, ¿está claro? Bueno, vamos al inciso 7. El inciso 7 dice, ¿sería conveniente aceptar un nuevo contrato de provisión mediante el cual la fábrica se compromete a vender a un nuevo cliente 200 camperas con relleno de pluma de ganso? Fundamente la conveniencia o no de aceptar el nuevo contrato y establezca el cambio en la utilidad. Acá también vamos a tener que volver al informe del Excel para poder dar respuesta a esta consigna.
Bueno, ¿dónde tenemos pluma de ganso? ¿Dónde está? Acá. Esta es la restricción. Bien. Bueno. No tenés delay. ¿Yo no tengo delay? No. Bueno, qué suerte. Vamos todos a la casa de la Mari a dar clase ahora. Nos juntamos acá. O a la mía, no tengo problema. Bueno, ¿cuál es el precio sombra asociado a esto, a esta restricción? O a este insumo, mejor dicho, no esta restricción, este insumo. Es un valor positivo y es igual a 2,50. Entonces, a ver, ¿qué pasa? Si yo incremento en una unidad la cantidad demandada de esa, ese tipo de cambio, ¿qué pasa con mi utilidad? Aumentaría en 2,50. Exactamente, ¿sí? El precio sombra es positivo, o sea que podemos decir que la solución es sensible frente a cambios en los requerimientos o en las unidades demandadas de este tipo de campera, rellena con pluma de ganso. Y como bien dijiste, no sé quién es la que hablo porque no veo, por cada unidad de adición. Ana Sofía. Sofía, como dijo Sofía, por cada unidad. Ana Sofía. ¿Eh? Ana Sofía. Ana Sofía, estoy sorda. Por cada unidad adicional demandada de campera con pluma de ganso, la utilidad se va a incrementar en 250. Entonces, ¿será conveniente aceptar un nuevo contrato de producción de campera? ¿O es Para un segundo que hay alguien que está queriendo preguntar algo. Sí. No se incrementa en 2,50 porque dijo que se incrementaba en 250. Ah, en 2,50. 2,50 por unidad. Por unidad. Por cada unidad adicional demandada, ¿sí? Mi utilidad neta o máxima se va a incrementar en 2,50. ¿Sí? Porque el precio sombra es es igual a 2,5. Es la contribución marginal del insumo al beneficio. En este caso es la contribución marginal de cada unidad demandada al beneficio. Claro, en este caso tomamos como insumo esto. Adecuar la expresión a lo que se trate la restricción, ¿sí? Exactamente. Genéricamente hablamos de contribución marginal del insumo bajo los supuestos en los que se desarrolló el método, luego se adapta a cada circunstancia, ¿sí? Bien, entonces, ¿sería conveniente aceptar un nuevo contrato de provisión mediante el cual se compromete la empresa a vender al nuevo cliente 200 camperas con relleno de pluma de ganso? Sí. Sí, sería conveniente, ¿sí? Conviene aceptar este nuevo contrato. ¿Y a cuánto ascendería o cuánto se incrementaría la utilidad máxima? ¿Y no habría que multiplicar los 200 por los 2,5? Exactamente, ¿sí? O sea, nuestra utilidad máxima se incrementaría en 500 pesos, ¿sí? El precio sombra por las 200 unidades adicionales que me demandan de esa campera, de ese tipo de campera. Mari, aclararle que ese incremento de 200 es válido multiplicarlo por el 2,50 porque está dentro del intervalo que el precio sombra se mantiene constante. Exactamente, eso no lo verificamos, pero vamos a verificarlo, siempre hay que verificarlo, ¿sí? Vemos acá, miren. Precio sombra de 2,50. Se podía aumentar, estaba dentro del intervalo, ¿sí? Se podía incrementar hasta 310 y nosotros lo estamos incrementando a las unidades en 200. O sea que el precio sombra es 2,50, se mantiene en 2,50 incrementando 200 unidades de esa campera. Siempre omití eso, pero siempre tengan presente esto, para ver si se mantiene el precio sombra que se informa acá. Profe, o sea que ahí donde dice permisible aumentar, tiene que ver, o sea, con la cantidad de unidades que puedo aumentar, sería hasta 310. Sí. 310 más. 310 más, o sea, las puedo llevar hasta 500, hasta 1060 camperas. ¿Sí? Yo ahora, ¿cuántas estoy produciendo? 750. Puedo sumarles o incrementarlas hasta 310 más, o sea, llevarlas hasta 1060 camperas.
la cantidad de camperas demandadas pueden llegar, o el contrato que yo firme puede llegar hasta cubrir las 1060 camperas. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Podemos hacer la lectura como les resulte más fácil. Bueno, vamos con el siguiente inciso, el 8. El 8 dice, si un nuevo cliente estuviera dispuesto a comprar, ahora sí, 150 camperas, pero las camperas con capucha, ¿sería beneficioso para la empresa aceptar este nuevo contrato de provisión? Fundamente y establezca el efecto de este nuevo contrato sobre la utilidad. Volvemos a la solución, al informe de sensibilidad que nos brinda el Solver. Bueno, camperas dijimos con capucha. ¿Dónde están las camperas con capucha? Acá. ¿Sí? Teníamos que producir 800 unidades, producimos 800 camperas. ¿Sí? Y ahora tenemos que ver si nos conviene o no producir 150 más. ¿Sí? Nosotros es posible incrementarlas hasta 344 camperas, que el precio sombra va a ser este. Pero este es un precio sombra distinto de 0, pero en este caso la dirección del efecto sobre el valor de Z es el contrario. O sea, si yo aumento una unidad de demanda de este tipo de camperas, ¿qué va a pasar con el valor de la función objetivo? O con la utilidad máxima obtenida. Va a disminuir. Disminuye. Bien, disminuye en 3,75. Muy bien. Entonces, ese es el precio sombra. Lo puse. Profe. Sí. En ese caso, ¿disminuiría el valor de la función objetivo porque le quita recursos para producir alguna de las otras prendas? Sí. Exactamente, Santiago. Sí. Ah, perfecto. Gracias, tenía esa duda. Sí, así es. Como se va a ver obligado a disminuir la producción de productos que generan más utilidad que la campera con capucha para poder producir más unidades de la campera con capucha, entonces esa disminución que va a tener que hacer supera la ganancia que la campera con capucha provee, y por eso tiene una dirección negativa. Claro. ¿Está? Sí. Pero exactamente es lo que interpretaste, es correctísimo, Santiago. Bueno. Y, profe, y de acá nosotros no podemos saber, por ejemplo, las soluciones anteriores, no podemos saber qué dejamos de producir para producir, no sé, las 200 camperas más, ponerle de antes. Sí, hay software que te proveen esa información. En el caso de Solver no lo provee. O sea, cuando hay software, un software que usábamos antes, que ya no lo podemos usar porque no está optimizado para 64 bits, entonces por eso lo hemos tenido que dejar de usar. Ese software proveía qué pasaba con la solución, ¿no es cierto?, cuánto se modificaba la función objetivo, y te decía qué variables iban a disminuir su valor y cuáles iban en función de esta que tenía que aumentar su valor. Pero bueno, no todos los software proveen la información tan detallada. En el caso de Excel se limita a eso. Si vos querés averiguar cómo va a ser el cambio en el plan de producción, lo único que tenés que hacer es cambiar esa restricción del valor 800, ¿de qué valor tenía, Mari? Yo te digo, parece que producíamos, ya te digo, 750. Bueno, no, camperas con capucha era 800 con capucha. De las 800 tenés que pasar al valor a 950 y recalcular en la solución, en el caso de Solver, porque no te da la información. Hay otros software que detallan todo. ¿Qué pasa si cambia? ¿Qué variables son las que entran y cuáles son las que salen? Digamos, cuál es el cambio en la función, en la solución óptima. Pero bueno, no todos lo pueden hacer porque eso implica un recálculo importante y bueno, no todos lo proveen. Bueno, entonces, si por cada unidad adicional... Sí, ¿alguien habló? No, yo que le dije que recalcularlos un ratito. Ah,
Bien. Entonces, si por cada unidad adicional o de esta campera con capucha la utilidad disminuye en 3,75, entonces no va a resultar, obviamente, beneficioso para la empresa aceptar este nuevo contrato. ¿Sí? ¿Por qué? ¿En cuánto se va a ver disminuida la utilidad máxima? Si yo aceptara este nuevo contrato de provisión de 150 camperas con capuchas más. En 3,75, que es el precio sombra, por cada unidad que yo adiciono. Por cada unidad, en este caso va a ser igual a 3,75 por 150 unidades, o sea que mi utilidad máxima se va a disminuir en 562,50 pesos. Por eso no me conviene, ¿sí? ¿Está claro? Pasamos al inciso 9. Sí, profe. Bueno, dice, si luego de una revisión de costos se detectara un error en la determinación del costo del material necesario para la elaboración de los guantes con aislante, modificando la utilidad unitaria de dicho producto a 8,30, pregunta, ¿esta nueva situación implicaría algún cambio en el plan de producción y en el valor de la utilidad determinada? O sea, en el plan de producción óptimo y en el valor de la utilidad máxima. Bueno, para responder esta pregunta, tenemos que ahora saber cuán sensible es la solución frente a cambios en la utilidad unitaria de los guantes con aislante. O sea, nos tenemos que preguntar cuánto puede variar el coeficiente, o sea, el coeficiente CJ de los guantes con aislante sin cambiar la solución óptima, ¿sí? Para encontrar respuesta a esa pregunta, vamos a tener que recurrir o a armar los intervalos de variabilidad para el coeficiente C sub J. Entonces, vamos al solver. Nos vamos a la primera, ahora para analizar la sensibilidad de la solución frente a cambios en C sub J, nos vamos a la primera tabla, ¿sí? A esta primera tabla, en donde tenemos acá las variables, tenemos acá la solución óptima, ¿sí? Los valores que asumen las variables en la solución óptima. Este que dice coste reducido, en realidad acá estos son valores negativos, me están indicando a mí el valor en el que va a disminuir la función objetivo cuando las variables que tienen la solución óptima son iguales a 0, las forzamos para que entren a la solución óptima con 1, ¿sí? En definitiva, lo que están mostrando ahí es el CJ menos ZJ. Claro, exactamente. Ese es el CJ menos ZJ. Y acá entonces, por eso nos damos cuenta que estamos frente a la solución óptima. Claro. ¿Sí? Que si ustedes observan, el CJ menos ZJ, que era el criterio de marginalidad para determinar si habíamos encontrado el óptimo o no, era, en este caso, un objetivo de maximización, como tenían que ser todos los CJ menos ZJ, de todas las variables. Negativos o 0. Negativos o 0. Y si ustedes observan, se da. Entonces esto nos da la pauta que esta es la solución óptima. Acá estamos en, este es el C sub J, o sea, los coeficientes que, que acompañan las variables en la función objetivo. Y acá también me dice el solver en cuánto puedo aumentar o reducir este coeficiente sin modificar mi solución óptima. También, al igual que para el caso de los B sub I, yo determiné acá el intervalo de sensibilidad de los CJ, ¿sí? Determiné el límite inferior y superior de este intervalo. Si el C sub J se modifica dentro del intervalo, la solución no se va a ver, la solución óptima, estos valores que tienen acá, no se van a ver modificados. Obviamente, el valor que asume la función objetivo, el valor óptimo, sí, pero no, en este caso, no el plan de producción, sí la utilidad máxima obtenida.
Bueno, obviamente la amplitud de este intervalo va a definir el grado de sensibilidad de cada uno de estos parámetros. El grado de sensibilidad de la solución frente a cambios en estos parámetros. Bien, vamos al caso que se nos planteaba. El caso que nos planteaba decía que la elaboración de guantes, ahora por un error en la determinación de costos, se iba a reducir, ahora era de 10 pesos, yo ganaba por cada guante que vendía 10 pesos, ahora voy a ganar 8,30. ¿Sí? Entonces, vamos acá. Los guantes los tengo acá. En la fila 2. Acá. El coeficiente dijimos 10 y este puede variar entre 8,50, o sea, puede disminuir hasta 8,50 o incrementarse todo lo que yo quiera. Me dicen que va a disminuir en 8,30, o sea que se va a asumir un valor igual a 8,30. ¿Qué les parece a ustedes? El intervalo entonces va a ir el intervalo entonces el intervalo de sensibilidad se define así, 8,5 infinito. ¿Qué les parece? El valor 8,30, ¿cae fuera o dentro del intervalo? Cae fuera, vamos a decir. Fuera del intervalo. Entonces, ¿qué pasa con la solución? ¿Se va a modificar o no? Sí, se va a ver ¿El plan de producción se modifica? Sí, se va a modificar. Sí, este cambio en C sub J, como cae fuera del intervalo, nos va a modificar, ¿sí? Va a modificar en nuestro plan de producción. ¿Sí? Si la utilidad unitaria entonces de los guantes con aislantes bajara a 8,30, el plan de producción o la solución óptima se modificaría. Como dice ahí, pues dicho valor no está comprendido dentro del intervalo de sensibilidad admitido para ese parámetro. Entonces, lo que se va además es modificar la utilidad máxima, o sea, se va a ver disminuida. Toda variación en los coeficientes que acompañan a las variables de decisión modifican el valor de z. En este caso, como se ve disminuido en C sub j, se va a ver disminuido también el valor de la función objetivo de la utilidad máxima. ¿Está claro? Vamos a ver otro caso. Dice, en el 10, también tenemos que hacer el mismo análisis, ¿sí? O sea, a ver, ¿qué pasa con el plan de producción y con el monto de la utilidad en el caso que haya cambios en el parámetro C sub J? Dice, sí. ¿Alguien me habla? No escuché. ¿En qué producto? ¿De qué producto? ¿De cualquiera? No, espera acá. Dice, si la utilidad unitaria de las camperas con capucha disminuyera en 5 pesos. Vamos a las camperas con capucha. De varios casos. Hay 2 más. Vamos bien. a analizar 2 más. Camperas con capucha, acá las tenemos. Va a disminuir, dice, ¿qué pasa si disminuye? Ahora el coeficiente es 30, disminuye en 5. ¿Sí? O sea que se va a ir a ¿cuánto? A 25. A 25. ¿Sí? ¿Dentro del intervalo? Sí, está dentro. Sí, profe. Está dentro del intervalo. O sea, yo lo puedo reducir hasta 11,25. Y yo lo estoy reduciendo solamente en 5 pesos. Los 25 caen dentro del intervalo, dentro de los límites del intervalo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se modifica o no la solución óptima? No se modifica la solución óptima, pero sí se modifica el valor, o sea, el plan óptimo de producción se mantendría, pero sí se modifica ¿qué?
La utilidad máxima va a disminuir en 4.000 pesos, ¿sí? O sea, el precio sombra por las 800 unidades que yo estoy produciendo. El precio sombra no, Mariana, en este caso la utilidad unitaria por... Perdón, los 5 pesos que disminuye el C sub J por los 800 unidades que estoy produciendo. Sí. O lo que es lo mismo, o sea, va a disminuir en 4.000 pesos, o lo que es lo mismo de decir que la utilidad máxima alcanzaría los 64.125, a la que tenía restarle los 4.000. ¿No es la igual? ¿No es la actual? Me parece que, si no lo puse mal, a ver. ¿La actual es 64.125 o la actual es 68.125? La actual, ya te digo, es 64.625. ¿Y si le resto 4.000? No, ¿qué hice acá? Le resté 400. ¡Ah! Perdón, sí, me equivoqué. Le tengo que restar. ¿Cuánto le... Bueno, después lo cambio. Es 60.625. Claro, 60.625. Le tengo que restar. Le resté 400. Ahora que me fijo, en vez de 4.000. Le resté 400. Perdón. Bueno, pero entienden la idea, ¿no? Le disminuimos el valor de CJ en 5 pesos, o sea, nuestra utilidad ahora va a disminuir en 4.000 pesos. Esos 5 pesos por los 800 unidades que yo estoy produciendo de camperas con capucha. Bueno, ahora el otro caso es, ¿qué pasaría si la utilidad unitaria de los pantalones con aislantes aumentara en 2 pesos? Nos vamos al informe de sensibilidad. Guantes con aislante. Aumenta, ahora son 10 pesos. Y dice que podría llegar a aumentar 2 pesos. Fíjense. ¿No son pantalones, profe, con aislante? ¿Puede ser? Pantalones con aislante. Acá. La fila 11, acá. Mari. Acá. Pantalones. Yo puedo aumentar hasta 2,72 dice acá. O sea que puedo, el valor que tiene el coeficiente ahora es de 20 y lo tendría, ahora lo llevaría a 22. ¿Está dentro del intervalo de sensibilidad del C sub J? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Entonces, llegaríamos a la misma conclusión que en el caso anterior, ¿sí? Es posible incrementar, es permisible incrementar hasta 2,73 la utilidad unitaria de los pantalones sin que se modifique la solución óptima, o sea, el plan de producción se mantendría, solamente que la utilidad máxima en este caso aumentaría, ¿sí? Aumentaría en un valor igual a 2, que es el incremento en el C sub J, por, bueno, 387, eso, acá está el... Sí, no importa. Sí, por las unidades que estoy produciendo de pantalones con aislante. Bueno, y creo que era lo último que pedía el enunciado respecto a este análisis. No sé si queda algo más para explicar. ¿Qué les parezca, Pato, Pablo, Fer? No, yo no tengo problema. ¿Vos qué, Pablo? No sabía si estaban hablando. Preguntar a los chicos si les quedó alguna duda de la parte que había dado yo, ahora que ya terminamos. Mostraron de vuelta, porque yo, como estaba con el delay, por ahí no me detuve a mostrarles que en el Excel se puede ver también lo mismo que se ven en los informes de respuesta, o sea, en la tabla que se creó para hacer la resolución. Sí, lo mostró Fernando. Lo mostró Bueno, Fernando y después mostró si el tienen Excel y alguna mostró duda la tabla. de eso,
pueden preguntar, porque yo como estaba con ese delay, no quise demorar tanto y bueno, lo expliqué directamente desde el informe de respuesta. No, pero Fernando mostró el informe. Las variables y, Sí, sí. también el informe de respuesta, las dos cosas. Igual le vamos a colgar la grabación de esta clase, la resolución, ustedes lo pueden ver y ir resolviendo ustedes y después consultar las dudas en los horarios de consulta. A lo mejor si nos surge alguna duda justamente acá. Mañana Profe, ya está. Sí. Una pregunta, la variación de los límites, tanto superior como inferior de los C sub J, ¿la única forma de obtenerlos, digamos, es utilizando el solver o alguna aplicación similar? Sí. No. No te aconsejo, sino lo que pasa es que bueno, el libro en el que está hecho el cálculo, no tenemos acceso al libro en este momento porque quedó en la facultad la copia nuestra y después hay una copia en la biblioteca, que es el libro de gas. En el libro de gas está cómo se calcula el límite inferior y el límite superior de para cada uno de los coeficientes y para cada una de las variables. Pero bueno, como es un cálculo un tanto complejo, nosotros lo obviamos del material y lo dejamos a disposición a partir de los software, porque todos los software que resuelvan un problema de programación lineal y den el informe de sensibilidad, porque hay software que resuelven un problema de programación lineal y no brindan informe de sensibilidad, en particular algunos de los que están online se limitan a lo que es la búsqueda de la solución óptima y nada más. Los que calculan el informe de sensibilidad, todos los software tienen el cálculo de los intervalos, o sea, no, en ese sentido no es problema. Teniéndolo Excel, que es una herramienta completamente disponible, se resuelve, digamos, el problema. Por eso nosotros lo obviamos, porque el cálculo es complejo, no así el de la determinación del precio sombra. El precio sombra se lee simplemente de la tabla, entonces es accesible, pero el otro es todo un cálculo adicional que tenés que hacer y bueno, implica toda una tarea algebraica, entonces preferimos obviarlo y dejarlo que lo use el software. Si te interesa, el libro de gas lo tiene, que es un libro exclusivamente de programación lineal. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra duda? Si no, cortamos la grabación. Si no hay dudas sobre el tema, cortamos la grabación. Bueno. Tengo la grabación.